Kael. El guerrero que nació del dolor parte 1. Los inicios capítulo 1. El primer aliento en un mundo de luz. El día en que Kael abrió los ojos por primera vez, el cielo de su mundo era de un azul tan limpio que parecía no haber conocido nunca la sombra. Nació en un valle rodeado de montañas verdes que vestían de flores cada primavera, donde los ríos cantaban al bajar de las cumbres y el viento traía siempre el aroma a tierra mojada y a fruta madura. Su madre lo tomó entre sus brazos con una ternura que parecía envolverlo todo. Ella tenía el pelaje del mismo gris suave que el de él, y alrededor de su cabeza llevaba atado un pañuelo de un rojo intenso, como el color de los atardeceres más hermosos. Te llamaré Kael, susurró ella contra su frente. Significa el que permanece. Y permanecerás, hijo mío, sin importar lo que venga. Los primeros años de su vida fueron un regalo que el tiempo luego quiso arrebatar. Creció corriendo por esos prados, aprendiendo a escalar las rocas junto a los otros niños, escuchando las historias de los mayores sobre la fuerza y la lealtad. Aprendió que la fuerza no sirve para dominar, sino para cuidar. Aprendió que el verdadero valor no está en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Su madre le enseñó a curar heridas con hierbas, a escuchar el viento para saber si se acercaba una tormenta, y le contó que cada ser vivo lleva una luz dentro que nadie debería apagar. Mantén tu luz limpia, Kael, le decía mientras le arreglaba el pañuelo rojo que ya empezaba a usar de pequeño. Aunque el mundo se oscurezca, tu luz será suficiente para guiarte. En su juventud, Kael empezó a descubrir que tenía un don especial. Su cuerpo respondía a su voluntad con una agilidad y una fuerza que superaban a las de los demás. Pero no se jactaba de ello. Al contrario, cada vez que superaba una marca, sentía más peso en el pecho. La certeza de que esa fuerza le había sido dada para proteger. Un día, mientras entrenaba en lo alto de una colina, sintió un calor extraño recorrerle el brazo derecho. Al mirar, vio con asombro cómo una marca se dibujaba bajo su piel. La silueta de un dragón, que se extendía desde el hombro hasta la muñeca, oscura y brillante a la vez. No le dolió. Al contrario, sintió que algo antiguo y poderoso despertaba en él, prometiéndole protección a cambio de su lealtad. Eres el guardián, le dijo su madre cuando se lo mostró. Esa marca nace de tu corazón. Solo hará daño si tú te vuelves cruel. Úsala con honor. Capítulo 2. El calor del amor y la paz que parece eterna. Pasaron los años y Kael no solo creció en fuerza, sino también en sentimiento. Conoció a una joven de mirada dulce y espíritu valiente, que no se asustó de su silencio ni de su poder. Al contrario, ella se sentaba junto a él en las noches estrelladas y le preguntaba sobre sus sueños, sobre sus miedos, sobre todo lo que él rara vez le contaba a nadie. No tienes que cargar todo tú solo, le decía ella tomándole la mano justo sobre la marca del dragón. Yo estoy aquí. Y mientras yo esté, no estarás solo. Kael sintió entonces que su corazón, que siempre había estado alerta, se abría por completo. Aprendió a sonreír sin reservas, a compartir sus días, a imaginar un futuro donde la paz duraría para siempre. Juntos ayudaban a los más necesitados, cuidaban los bosques y vivían convencidos de que nada podría romper esa armonía. El ambiente en su mundo era entonces de calma y confianza. Las calles estaban llenas de risas, los campos daban frutos abundantes y la gente se saludaba con respeto y afecto. Kael se sentía completo. Tenía a su madre, tenía a su amor, tenía un pueblo al que proteger y una fuerza que le permitía hacerlo. Creía ingenuamente que esa luz jamás se apagaría. Pero el destino guardaba en su sombra algo terrible. Capítulo 3. La primera sombra y el presentimiento. Todo empezó con un viento que no debía estar ahí. Un aire frío, cargado de ceniza y silencio, que llegó sin aviso una tarde de primavera. Las flores se cerraron de golpe, los pájaros dejaron de cantar y el sol pareció perder su brillo, como si una mano invisible cubriera el cielo. Kael sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo.
La marca del dragón en su brazo ardió con un dolor sordo, como avisándole de una desgracia que ya estaba en camino. Corrió hacia su madre, y ella lo miró con una tristeza infinita en los ojos. Llegó lo que siempre temí, hijo mío. Algo que no conoce piedad, algo que solo quiere devorar todo lo que vive. No dejaré que te hagan nada, dijo Kael tomándola de las manos, con la voz quebrada por la angustia. No dejaré que le hagan nada a nadie. Lo sé, respondió ella acariciando su rostro. Por eso te pedí que fueras fuerte. No para vencer a toda costa, sino para seguir siendo tú mismo, incluso cuando todo se rompa. En los días siguientes, la oscuridad fue avanzando poco a poco. Vieron como las aldeas lejanas desaparecían en una niebla negra, como el suelo se agrietaba y como los seres que antes vivían en paz huían despavoridos. El miedo se apoderó de todos, y Kael supo que no había tiempo para dudar. Entrenó con una intensidad desesperada. Golpeaba las rocas hasta que sus puños sangraban, corría hasta que sus piernas no respondían, buscando desesperadamente una fuerza que fuera suficiente para detener lo imposible. Cada gota de sudor mezclada con lágrimas que no dejaba caer. Cada herida en su piel era una promesa. No permitiré que te pierda a ti. No permitiré que pierda nada más. Capítulo 4. El día en que el cielo se rompió llegó la mañana fatídica. Una sombra colosal descendió sobre el valle, una fuerza sin rostro, sin nombre, que emanaba un frío capaz de helar la sangre. Cuando se manifestó, el aire se estremeció y el suelo tembló como si el mundo entero temblara de miedo. Kael se colocó al frente, junto a los pocos guerreros que quedaban. Su madre lo miró una última vez, apretó el pañuelo rojo en su cabeza y le dijo con voz firme: «Recuerda quién eres, Kael. El dolor pasará, pero lo que eres perdurará». La batalla fue como nada que se hubiera visto jamás. El estruendo rompía montañas, los rayos de energía rasgaban el cielo y el aire se llenó de gritos, de polvo y de desesperación. Kael luchó con todo lo que tenía. Su velocidad era un borrón gris, sus golpes hacían temblar la tierra, la marca del dragón brillaba con furia contenida. Pero el enemigo era inmenso, imparable. Vio caer a sus amigos. Vio destruirse su hogar. Y entonces, en un momento que le pareció eterno, vio a su madre interponerse entre él y un ataque que habría acabado con su vida. «¡Mamá!», gritó él, y ese grito se rompió en su garganta como vidrio. Ella cayó en sus brazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no podía detener. Ella le acarició el pañuelo rojo con los dedos ya débiles y le susurró por última vez: «Permaneces, hijo mío, permanece», y su luz se apagó. Kael sintió entonces que algo dentro de él se rompía para siempre. Un vacío helado le llenó el pecho, un dolor tan agudo que casi lo hizo perder la razón. Quedó arrodillado, sosteniendo el cuerpo de su madre, mientras a su alrededor todo ardía y se desmoronaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó un grito que le partió el alma en dos. El grito de la persona que amaba. Ella había venido a buscarlo, y la oscuridad ya la había alcanzado. Corrió hacia ella con desesperación, apartando todo a su paso, pero llegó demasiado tarde. Ella cayó en sus brazos, mirándolo con ojos llenos de amor y tristeza. «No te rindas», le dijo con su último aliento. «No dejes que apaguen tu luz», y se fue. Se fue como se van las cosas hermosas. De golpe, dejando un silencio que duele más que cualquier golpe. Capítulo 5. El guerrero y la soledad. Lo que siguió fue una niebla de dolor y furia que Kael apenas recuerda. Algo en él se rompió y se volvió a armar de acero y ceniza. No sabía si era él o una fuerza ajena que tomaba el control. Su pelaje se erizó, sus ojos brillaron con una luz roja oscura y una furia inmensa, descontrolada, brotó de su interior. El modo berser despertó por primera vez. No sentía dolor, no sentía miedo, solo una necesidad ciega de destruir lo que le había arrebatado todo.
Golpeó al enemigo una y otra vez, con una fuerza que crecía cuanto más sufría, hasta que la sombra, sorprendida por esa furia nacida del amor perdido, empezó a retroceder. Kael luchó hasta que no quedó ni un gramo de energía en su cuerpo. Luchó hasta que el enemigo fue derrotado, dispersado, vencido al fin por la desesperación de quien ya no tenía nada que perder. Y cuando todo terminó, cuando el silencio volvió a caer sobre el valle, Kael se quedó solo. Solo entre las ruinas de su vida. Solo con el pañuelo rojo manchado de polvo y lágrimas. Solo con la marca del dragón que ahora parecía pesarle más que el mundo entero. Se dejó caer de rodillas, miró a su alrededor y vio que no quedaba nada de lo que amaba. Ninguna risa, ninguna mano que sostener, ninguna voz que llamara su nombre. Gritó al cielo, y su grito se perdió en la inmensidad vacía. Lloró entonces, lloró con el rostro hundido en la tierra que antes había sido fértil y feliz, lloró por todo lo que fue y ya no sería. Pasó lo que parecieron días. No comió, no descansó, solo caminaba entre los escombros, buscando una señal, un recuerdo, algo que le dijera que no había sido un sueño. Pero solo encontró silencio. Y en esa soledad absoluta, en ese dolor que parecía no tener fin, Kael apretó el pañuelo rojo contra su pecho y hizo la promesa que marcaría su existencia para siempre. No desperdiciaré la vida que me dejaron. No desperdiciaré esta fuerza. Si he de vivir, viviré para que nadie más tenga que pasar por esto. Si he de caminar, caminaré para proteger lo que otros aman. Y así, el niño que corría por los prados se fue para siempre. En su lugar quedó el guerrero silencioso, marcado por el fuego y la pérdida, portador de una fuerza ganada a base de sangre y sacrificio, y guardián de un recuerdo que jamás olvidaría. Una luz blanca y misteriosa empezó a rodearlo entonces, suave pero poderosa, arrastrándolo lejos de las ruinas, hacia un lugar que aún no conocía, hacia un destino que aún no estaba escrito.